el Papa Francisco, reiteradas veces acusado de masón, ahora saca un documento en el que prohíbe la masonería para cualquier católico. Es decir, que esto despeja cualquier duda al respecto de estas acusaciones que han sido completamente injustificadas, infundadas. Tú que me estás escuchando, ¿qué dices? Yo pertenezco a la logia masónica, pero no pasa nada, aquí hacemos cosas buenas, no me han dicho nada en contra de la iglesia. Por favor, entérate de lo que ellos promueven, de lo que ellos creen, de lo que ellos profesan. Por favor, por amor a Dios y a tu iglesia, te lo pido. Entérate para que estés completamente convencido de que no tiene sentido ser masón y luego católico. Los principios y objetivos masónicos no corresponden a lo que Cristo nos ha revelado. Están completamente en desacuerdo y, como dice el documento, son irreconciliables. Te lo pido una vez más, porque sé que te vas a justificar y vas a decir, no pasa nada, aquí no me hacen hacer cosas malas, aquí no me hablan mal de la iglesia. Por favor, entérate. Y si es que no lo vas a hacer, por lo menos obedece a tu iglesia, que te dice, no puedes comulgar, que te dice, caes en una pena, que te dice, estás en pecado grave. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el Padre Byron. Vamos a ir directamente a esta noticia, es importante. Tenemos aquí este documento que va a salir próximamente en pantalla, que habla al respecto del dicasterio, la doctrina de la fe, una nota al respecto de la masonería, ¿no? Aquí tenemos el documento en inglés, que es el oficial, y vamos a ir a la noticia de Así Prensa, en la cual se nos explica al respecto. Quien tiene el interés de leer íntegramente el documento, pues lo puede hacer buscando en Google al respecto de la masonería, el Papa Francisco y el documento del Vaticano, ¿no? El Vaticano reafirma que los católicos no pueden pertenecer a la masonería y tienen prohibido afiliarse a una logia debido a su irreconciliabilidad con la doctrina católica. Ojo, esto es para todos los católicos. Tú que me estás escuchando, ¿qué dices? Yo pertenezco a la logia masónica, pero no pasa nada, aquí hacemos cosas buenas, no me han dicho nada en contra de la iglesia. Por favor, entérate de lo que ellos promueven, de lo que ellos creen, de lo que ellos profesan. Por favor, por amor a Dios y a tu iglesia, te lo pido. Entérate para que estés completamente convencido de que no tiene sentido ser masón y luego católico. Los principios y objetivos masónicos no corresponden a lo que Cristo nos ha revelado. Están completamente en desacuerdo y, como dice el documento, son irreconciliables. Te lo pido una vez más, porque sé que te vas a justificar y vas a decir, no pasa nada, aquí no me hacen hacer cosas malas, aquí no me hablan mal de la iglesia. Por favor, entérate. Y si es que no lo vas a hacer, por lo menos obedece a tu iglesia, que te dice, no puedes comulgar, que te dice, caes en una pena, que te dice, estás en pecado grave. Esto es importante, queridos hermanos. Continúa. Así lo indicó el Dicasterio para la Doctrina de la Fe en un documento difundido este miércoles 15 de noviembre con la firma de su prefecto, el cardenal Víctor Fernández, y con la aprobación del Papa Francisco. El escrito surge como respuesta a Monseñor Julito Cortés, obispo de Dumaguete, Filipinas, quien expuso a la Santa Sede su preocupación debido a la situación provocada en su diócesis por el continuo aumento del número de fieles que ingresan en la masonería. Por ello, según relata el cardenal Fernández, el obispo filipino solicitó sugerencias sobre cómo responder adecuadamente a esta realidad desde el punto de vista pastoral, teniendo en cuenta también las implicaciones doctrinales. Según el documento, la pertenencia a la masonería es muy significativa en Filipinas e implica no solo a quienes están formalmente inscritos en las logias masónicas, sino a un gran número de simpatizantes y asociados que están personalmente convencidos de que no hay oposición entre la pertenencia a la Iglesia Católica y a las logias masónicas. Por favor, sí hay total oposición.
Por ello, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe apela a la Conferencia Episcopal Católica de este país asiático a poner en marcha una estrategia coordinada entre los distintos obispos que contemple dos enfoques. En primer lugar, reafirma que en el plano doctrinal debe recordarse que la pertenencia activa a la masonería por parte de un fiel está prohibida debido a la irreconciliabilidad entre la doctrina católica y la masonería. Asimismo, remarca que aquellos que están formalmente y a sabiendas inscritos en las logias masónicas y han abrazado los principios masónicos deben responder a las disposiciones establecidas en la Declaración sobre la Masonería y a las directrices publicadas por la Conferencia Episcopal de Filipinas en 2003, que básicamente están en pecado grave. Además, y eso significa que no pueden comulgar. Además, aclara que estas medidas también se aplican a cualquier clérigo inscrito en la masonería, cualquier sacerdote. En cuanto al nivel pastoral, el dicasterio propone que los prelados del país lleven a cabo catequesis accesibles al pueblo y en todas las parroquias sobre las razones de la irreconciliabilidad entre la fe católica y la masonería. Lo fundamental, un Dios trascendente, un Dios solamente como principio de todo, un Dios no personal, un Dios para nada, el Dios del Cristo, el Dios de Jesucristo, el Dios de la Iglesia Católica, pero para nada. ¿Cómo es posible que yo me uno a un grupo en el cual profesan la creencia, si acaso, de un Dios solamente como existente y subsistente? ¿Te imaginas? Es que no, yo tengo a mi Padre Dios, a su Hijo Jesucristo, tengo al Espíritu Santo, es la Santísima Trinidad. ¿Cómo es posible que yo me uno a este grupo y supuestamente no pasa nada? Pero es que no te das cuenta que esto socava tu fe, no te das cuenta que esto va en contra de tus creencias. Y no solamente logias masónicas, sino todas aquellas agrupaciones, grupos, logias, congregaciones que entiendan a Dios distinto, pues esto va en contra de la coherencia primeramente y luego de mi fe. Luego, todas aquellas que trabajan en contra de la iglesia todavía más. Y la masonería, aun cuando no declara atacar a la iglesia directamente, sin embargo, por la forma como se forman y cómo viven y quieren repercutir en la sociedad, marginan a la iglesia, no la creen como una institución espiritual que es capaz de lograr redención. Y entonces, ¿cómo me voy a unir a eso? No tiene absolutamente ningún sentido. En sus consecuencias, están en contra de la iglesia. No digo que abiertamente todos digan, nos vamos contra la iglesia, pero las consecuencias de su existencia, de su formación, son contra iglesia. Y esto hay que tenerlo claro. Tú mismo, si has asistido a la masonería, estás dentro de esto, te vas a dar cuenta que según la formación que tienes y según lo que te predican en la iglesia o según lo que dice el evangelio, no cuadra. Ahí está. ¿Te das cuenta? Por último, se invita a los obispos filipinos a considerar si deben pronunciarse públicamente sobre el asunto. ¿Qué dice la Iglesia Católica de la masonería? El Código de Derecho Canónico establece en el numeral 1374 que quien se inscribe en una asociación que maquine contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa. Quien promueve o dirige esa asociación debe ser castigado con entredicho. Esto está puesto como ya a un paso de la excomunión. Esto es fuerte. Esta redacción aprobada en 1983 difiere de la versión de 1917 en dos cuestiones. La pena no es automática y no se menciona explícitamente a la masonería. ¿Por qué? Porque lo que hace el nuevo Código de Derecho Canónico es ampliar no solamente la masonería, sino la masonería y todos aquellos grupos que van en contra de la iglesia. Lo que hace más bien es expandir, ¿no? Y que no es automática en ese sentido la excomunión, porque antes era excomunión. Ahora más bien hay una pena justa y también un castigo de entredicho, que sí es inmediato, pero que no va hasta la excomunión. Ante esto, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la entonces congregación
hoy dicasterio para la doctrina de la fe en el Vaticano, quien luego se convertiría en el Papa Benedicto XVI, publicó la Declaración sobre la Masonería, que también pueden buscarlo, Declaración sobre la Masonería, del Papa Benedicto XVI. Ese texto resalta que no ha cambiado el juicio negativo de la Iglesia al respecto de las asociaciones masónicas, porque sus principios siempre han sido considerados inconciliables con la doctrina de la fe. Por lo tanto, la afiliación a las mismas sigue prohibida por la Iglesia. Los fieles que pertenezcan a asociaciones masónicas se hallan en estado de pecado grave y no pueden acercarse a la Santa Comunión. Bien, queridos hermanos, creo que esto está muy claro. Por favor, compartan este video. Hay muchas personas que pertenecen a grupos, y en este caso concreto a la masonería, y no lo saben. No se han dado cuenta de que eso está dañando su fe y que eso va en contra de los principios y doctrina de la Iglesia Católica, de la fe de la Iglesia. Permítanme ahora darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.